Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y esas son palabras sabias. El sabio hace caso a lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra necia, ninguna palabra vacía, ninguna palabra tonta, ninguna palabra que haga daño, ningún chiste, ninguna burla, nada fuera de lugar, solamente lo que sea necesario, dice la palabra, que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dos cosas ahí, edificación y gracia. Y el sabio habla para edificar y para dar gracia. Ese tiene que ser su objetivo. Todo lo que está de más, dice Jesús, lo que de más viene, lo que está de más viene del diablo. De mal viene, en realidad dice de mal viene. Pero el mal es del diablo. Cuando él dice que el sí, sí, sea sí, y el no, sea no, dice a más de esto, lo que es más de esto, de mal viene. Y cuando uno habla de más es porque está bien, viene de algo malo. Entonces el sabio, cuando habla el sabio, se nota que son palabras llenas de gracia y que hacen bien, que edifican. Y no necesariamente uno tiene que ir por la vida, abrir la boca, aunque no estaría mal tampoco, pero abrir la boca y simplemente decir versículos de la Biblia por todo el mundo y vivir así de esa manera, porque uno no podría básicamente tener relación con nadie. El mundo a veces habla de cosas vanas, ¿sí? Habla de clima, cuenta anécdotas, cuenta chistes, bueno, esas relaciones las tiene, pero hay que limitarlas lo más posible, ese tipo de conversaciones. Son ilimitables, son su propia ruina. Pero vamos a ir al versículo 13, que dice que el principio de las palabras de su boca, es decir, la boca del necio, es necedad, y el fin de su charla nocivo es desvarío. Dice que empieza, o sea, cuando abre la boca, el principio de su charla, de su comentario, de lo que sale de su boca, cuando empieza a hablar, es necedad. El necio abre la boca y sale algo que no vale para nada. Proverbios capítulo 15. Versículo 2. Dice que la lengua de los sabios adornará la sabiduría, pero la boca de los necios hablará sandeces. ¿Sí? Cuando el necio abre la boca, dice sandeces, dice cosas tontas, dice cosas que no tienen ningún valor, o dice cosas que no tienen sentido, y abre la boca y empieza. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el principio de la boca del necio? Necedad. Es decir, abre la boca y lo primero que hace es necedad. La puede pilotear un poquito, pero abre la boca y es necedad. Y al final de su charla, o sea, cuando cierra la boca, lo último que dice que es nocivo desvarío, que es básicamente lo mismo, más necedad. Lo único que destaca acá es la palabra nocivo. Nocivo es algo peligroso, es algo que hace daño. Desvarío es locura, necedad también. Pero la palabra que llama la atención ahí es el nocivo. Porque cuando el necio termina de hablar, muchas veces ha hecho daño con lo que dijo, ha molestado, ha ofendido a alguien, o se hace daño a sí mismo. Proverbios capítulo 21, versículo 6, 21:6 de Proverbios, dice que amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. O sea, el necio abre la boca y empieza con su necedad. Y amontona tesoros con lengua mentirosa o con lengua necia, no hace falta necesariamente mentiras, ¿sí? Burlas, lo que sea. Acumula tesoros con esa lengua necia. Y eso es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Es decir, ¿cuál es el fin de su charla? La muerte. No necesariamente la muerte física, pero aunque puede pasar. Pero sí problemas. Y el necio cuando habla se complica a sí mismo y complica las cosas a los demás también. O molesta. Y algo malo hace cuando habla el necio. Ese es el fin. Cuando termina de hablar, algo malo hizo. Empieza con necedad y termina con nocivo desvarío, ¿no? Un desvarío como nocivo. Peligroso, dañino, tóxico, nocivo.
Y lo exagerado es la muerte, pero realmente no muere cuando habla, pero puede pasar. El versículo 14, dice que el necio multiplica sus palabras. O sea, el necio habla y no importa qué, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. Y es como, hay muchas personas así que hablan de un tema creyendo que saben de ese tema, como si supieran de ese tema, o hablan de intentando predecir lo que puede llegar a pasar con tal situación, pero dice que nadie sabe lo que debe ser. El necio menos sabe. El necio no sabe nada y sin embargo habla mucho y no sabe nada. Eso es lo que dice. El necio habla mucho y no sabe nada. Otra vez Proverbios, capítulo 10, versículo 19. Dice que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado, es decir, el que multiplica sus palabras peca, sí o sí. O sea, no falta pecado, es como vos a medida que hablas más, mientras más palabras digas, aumentas las probabilidades de pecar. El que multiplica sus palabras tiene una tendencia muy grande a pecar. Eso es lo que hace el necio. Abre la boca, empieza con necedad, multiplica en el tiempo y la cantidad, multiplica la necedad y termina con más necedad, nociva, tóxica, dañina, y lo que dijo en el medio es ignorancia. Puede haber dicho algo interesante, puede haber sumado algo, pero como multiplica, la mayoría de lo que dice tiene poco valor, tiene poco de conocimiento, ¿sí? No sabe. Salmo 92. Salmo 92, versículos 6 y 7. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Y hay cosas que el necio ignora, que el insensato ignora. Una de las cosas que ignora dice acá que cuando el impío crece es para simplemente ser cortado. El necio lo que no entiende es que cuando multiplica sus palabras es simplemente para ir a la ruina, y eso es lo que dice el versículo 12. Los labios del necio causan su propia ruina. Ese es el final. Y el impío lo que no sabe, no entiende, es que si el impío crece y son todos crecen fuertes, es solamente para después ser cortados, arrebatados. El necio no entiende que si multiplica sus palabras es solamente para su propia ruina. El necio termina mal. El necio lo que hace es como en la parábola de los dos cimientos, el insensato que construye su casa sobre la arena y después vienen los problemas, queda en la ruina total. El necio hace eso. El necio construye sobre su lengua, sobre sus palabras, se hace toda una fábula, se hace una fama, se cree sabio, hace toda una historia, una película propia que es mentira, o que es ignorante, o que no tiene sustento, o que no tiene valor. Entonces todo lo que el necio habla termina en la nada, en la ruina. Habla mucho, no sabe nada, y termina en la ruina. Y en su ruina puede llevarse puesto también a otras personas. Entonces el necio multiplica palabras. El necio empieza con necedad y termina con necedad. Termina en la ruina. Versículo 15. Estoy hablando del necio, aunque de alguna manera dice que el trabajo de los necios los fatiga
porque no saben por dónde ir a la ciudad. El trabajo de los necios los fatiga. Esto está muy relacionado con lo que vimos en el versículo 10 la semana pasada. Si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Y que básicamente el versículo decía, sé sabio, afila el hacha. Si ves que el hacha tiene poco filo, no hagas más fuerza, pará, tomate un descanso, haz una pausa en el trabajo, por más que tengas que terminar, afila el hacha y después seguir trabajando y vas a incluso trabajar más rápido que si necesitas solamente una fuerza. Ese es el trabajo del necio. ¿Qué hace? El necio no afila el hacha y sigue con más fuerza, y más fuerza, y más fuerza. No, yo puedo, y más fuerza. Y eso lo fatiga, obviamente. Cuando vos trabajás mal, trabajás inconscientemente, trabajás sin sabiduría, te cansás más. Y eso te impide hacer cosas sencillas como volver a la ciudad donde vos vivías. Ese porque en la Reina Valera está mal. Dice que el trabajo de los necios los fatiga porque no saben a dónde ir a la ciudad. No es porque, es como un entonces. El trabajo del necio lo fatiga y entonces no sabe cómo volver a la ciudad. Es decir, va a trabajar, hace mal su trabajo, se cansa de más a tal punto que no puede hacer otras tareas más sencillas como volver a su casa.